Hola, buen día, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estén bien. Y bueno, el día de hoy vamos a dar oficialmente el inicio a nuestro segundo parcial con un tema que es un tema hasta cierto punto sencillo y que nos va a permitir no solo mejorar nuestra comprensión lectora, sino también mejorar nuestra redacción. El tema lo hemos abordado también ya en el en el primer semestre. El tema es el párrafo y vamos a ver únicamente tres tipos de párrafos. Entonces, el párrafo como definición nos podemos encontrar que es la unidad mínima de un texto que puede estar conformado este párrafo por una o por más oraciones que desarrollan una idea. Pero también podemos encontrar que es un fragmento de un texto que está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias que están relacionadas de manera lógica, de manera coherente, y también vamos a encontrar que entre los párrafos, debe existir un hilo conector que le dé precisamente coherencia a todo el texto. Entonces, los párrafos deben de tener coherencia entre las oraciones que lo conforman, pero también todos los párrafos que conforman un texto deben de tener esa misma coherencia. Ahora bien, les decía que vamos a ver únicamente tres tipos de párrafos. Vamos a ver el conceptual, el expositivo y el argumentativo. El párrafo conceptual, como su nombre lo indica, es aquel que nos sirve o tiene como objetivo definir o proporcionar la definición de algo. Entonces, generalmente es utilizado en obras de consulta como diccionario, enciclopedias, monografías, pero también los podemos utilizar y los podemos encontrar en otros tipos de textos técnicos o científicos. Incluso lo vamos a ver más adelante, pero también textos literarios. El párrafo expositivo es aquel que tiene como objetivo darnos información o brindar información acerca de diferentes hechos, pero de manera objetiva. Generalmente los vamos a emplear para divulgar conocimiento, por ejemplo, en textos de divulgación científica o incluso estos dos los podemos encontrar en libros de texto. Ahora bien, el párrafo argumentativo es aquel que, como su nombre lo indica, me sirve para argumentar, para exponer respaldos sobre alguna postura o sobre alguna opinión o punto de vista que esté plasmando en un texto. De acuerdo a las características, se puede clasificar en párrafo argumentativo deductivo, párrafo argumentativo descriptivo, argumentativo explicativo, argumentativo conclusivo o argumentativo de serie, perdón, de cierre, perdón. Muy bien. Ahora, el párrafo conceptual. Son muy importantes porque permiten al lector aclarar ideas, pero también a ti como alguien que esté escribiendo un texto te permite aclarar ideas y lo podemos encontrar en obras de consulta, como una enciclopedia, un diccionario, pero también en textos científicos. El párrafo conceptual me sirve también para de alguna forma ayudarme a respaldar. Entonces, no solamente lo voy a encontrar en estos dos tipos de texto, lo puedo encontrar en cualquiera, en aquel texto que sea necesario que yo explique primero el concepto, los conceptos para poder contextualizar a quien lee mi texto y poder lograr el objetivo del texto. Hay que poner mucha atención porque de repente estamos hablando de objetivos del párrafo, pero el texto tiene otro objetivo. Por ejemplo, si tengo un texto argumentativo, un ensayo, puedo tener un párrafo conceptual y ese párrafo conceptual me va a ayudar a contextualizar al lector para que yo posteriormente pueda persuadirlo, que es el objetivo del texto del ensayo, en ese caso, el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de texto científico donde utilizamos el párrafo conceptual
Y podemos darnos cuenta que pues, también puede tener una oración principal y varias oraciones secundarias. Recuerden que las secundarias son aquellas que me dan detalles, ejemplifican, eh, exponen causas, consecuencias, efectos del tema que se está definiendo en la oración principal. Ahora bien, no hay que olvidar que el párrafo conceptual contiene ideas que pueden entrelazarse con otros párrafos, excepto en las enciclopedias y en los diccionarios, ahí no. Ahí generalmente pues es nada más la definición y ya no hay una relación con otros párrafos porque en los otros párrafos se definen otros conceptos. Y tiene las disposiciones generales de todos los párrafos, es decir, inicia con mayúscula, concluye con punto y aparte o con punto final. Generalmente nos piden que, voy a poner este ejemplo, que tenga una sangría, aunque no es una regla para todos los párrafos. Sirve para ubicarnos y sirve para identificar dónde inicia un párrafo y obviamente dónde concluye el anterior. Bien, tenemos entonces el párrafo expositivo. El párrafo expositivo es el que presenta ciertas características un poquito más definidas que los otros dos párrafos en cuanto al tiempo verbal. Este nos presenta el tiempo presente del modo indicativo. La información que está plasmada ahí es fidedigna, es decir, es verdadera independientemente del tiempo en el cual se esté redactando o en el cual se ubique el relato. Si el párrafo pertenece a un escrito que tiene una extensión mayor, cada uno de los componentes, cada uno de los párrafos contiene información acerca de conceptos, palabras, ideas, sucesos. Es decir, el párrafo expositivo es aquel párrafo que me sirve para explicar o son los párrafos que me sirven para explicar. Generalmente lo vamos a encontrar en textos que están dirigidos a lectores no especializados, pero también los podemos encontrar en escritos de carácter científico, es decir, podemos encontrarlos en textos de divulgación, que son aquellos que informan al público en general, que podemos encontrar en enciclopedias, periódicos, revistas, libros de texto, etcétera, etcétera, o especializados que son más complejos y que en este caso podríamos encontrarlos en artículos de investigación, documentos legales, las leyes, ciertas monografías más especializadas. Este tipo de párrafo suele tener una estructura narrativa, es decir, introducción donde se explica, se detalla el tema principal, desarrollo donde encontramos la parte más significativa y amplia del texto y conclusión, que es como un resumen de los puntos más importantes de la exposición. Entonces, el conceptual define, el expositivo explica. Nos sirve para identificarlos en la lectura y entender fácilmente lo que leemos, o más fácilmente, pero también nos sirve para cuando nosotros tenemos que redactar un texto, entender cómo lo podemos conformar. Aquí viene un ejemplo del texto expositivo. Recuerden que este material ustedes lo tienen también en su libro de texto. Ahora bien, el párrafo argumentativo es aquel que puede reunir uno o más apartados. También puede presentar razonamientos a favor o razonamientos en contra y una explicación de los hechos a los que estamos haciendo referencia. El párrafo argumentativo es aquel en el cual yo puedo presentar pruebas o respaldos acerca de mi punto de vista. Obviamente lo vamos a encontrar solamente en ciertos tipos de texto, específicamente el texto argumentativo, el texto persuasivo. Este tipo de párrafo puede estar basado, puede presentar datos, puede presentar hechos, generalizaciones, puede presentar relaciones de causa y efecto. Generalmente se apoya en afirmaciones de personas especializadas en la materia, especializadas en la disciplina o autoridades en esas disciplinas. También hace uso de las emociones cuando utilizamos la función apelativa para llegar de manera eh, más directa al lector. Depende de lo que queremos nosotros lograr con el texto en general.
pero el párrafo argumentativo es aquel que presenta datos, que presenta hechos, que presenta opiniones especializadas para poder respaldar un punto de vista. Tenemos aquí un ejemplo que, si se fijan, está eh, dividido o está identificado en colores, y esos colores corresponden a su clasificación. Por ejemplo, esta parte, la mayor parte de los humanos solo siente de manera superficial y esporádica su ciudadanía terrestre. Es un argumento deductivo. La mayoría de los científicos encerrados en sus especialidades es un argumento descriptivo. El siguiente, nuestra idea del hombre, oscila entre la visión científica, etcétera, etcétera. Es un argumento explicativo. Después viene uno conclusivo y por último uno de cierre. Bien, este es el tema en sí, es todo lo que vamos a ver. Insisto, es un tema que nos va a servir para la redacción de posteriores documentos, también nos sirve para la lectura, pero nosotros lo estamos tomando y lo estamos viendo como base fundamental para el desarrollo de diferentes tipos de texto. En este segundo parcial vamos a retomar la reseña crítica, pero ahora la vamos a hacer de manera comparativa. Entonces, teniendo ya estos elementos, este conocimiento acerca de qué es el párrafo, las características principales que tiene cada uno de estos tres tipos de párrafo, vamos a poder redactar, o la idea es que puedan redactar más fácilmente los textos que vamos a ver en este segundo y también en el tercer parcial. Espero que haya quedado clara, la explicación, y recuerden que en caso de tener dudas, estoy a sus órdenes a través del grupo de WhatsApp, y hay que tratar de aclarar estas dudas para que podamos seguir avanzando y no queden esos huecos de conocimiento que posteriormente se ven reflejados en los ejercicios que realizamos. Me despido, me reitero nuevamente a sus órdenes. Gracias por su atención.